Si estás viendo este video es porque en algún momento te has preguntado si tener una finca con vacas lecheras o de carne realmente puede cambiar tu vida. Y la respuesta es sí. Pero hay un detalle que marca la diferencia entre fracasar y triunfar: la cantidad de vacas por hectárea. Hoy te voy a contar, desde mi experiencia real como ganadero, cómo puedes usar esa información para que tu finca deje de ser solo un terreno lleno de animales y se convierta en un proyecto rentable, sólido y que te permita vivir de lo que amas. Quédate hasta el final porque lo que aprenderás aquí no lo enseñan en ninguna escuela. Y si este contenido te está ayudando, regálanos un like y suscríbete al canal. Aquí hablamos con la verdad, sin adornos. Y desde la tierra. La finca no siempre fue rentable. Al principio, parecía más una carga que una bendición. Yo veía pasto, veía vacas, pero no veía dinero. Y eso me frustraba, porque todos me decían que tener ganado era buen negocio. Pero no era mi caso. Me levantaba antes del amanecer, trabajaba sin parar todo el día, y cuando hacía cuentas al final del mes, apenas alcanzaba para cubrir los gastos. Entonces empecé a hacerme preguntas incómodas. ¿Estaré haciendo algo mal? ¿Tendré muchas vacas para el terreno que tengo? ¿O muy pocas? ¿Será que el pasto no rinde lo suficiente? Fue entonces cuando entendí que la rentabilidad de una finca no se mide por el número de vacas que tienes, sino por el equilibrio entre las vacas y la tierra. Ese equilibrio es lo que te permite crecer sin endeudarte, producir más leche o más carne sin maltratar al suelo, y vivir con tranquilidad sabiendo que tu finca está produciendo todo lo que puede sin agotarse. Una finca rentable no nace de la noche a la mañana, nace del conocimiento, de la observación, de la experiencia, y sobre todo, nace de entender que cada hectárea tiene un límite que no siempre es visible, pero que se siente cuando la producción baja, cuando las vacas se enferman más, cuando el pasto no alcanza, cuando los gastos superan las ganancias. Por eso, el primer paso para lograr una finca verdaderamente rentable es conocer tu tierra, saber qué tipo de pasto tienes, cuánto produce al año, en qué época crece más y cuándo se detiene. No es lo mismo una hectárea con pasto estrella bien manejado que una hectárea descuidada con maleza y sin riego. Esa información es la base para saber cuántas vacas puede soportar tu finca sin colapsar. Yo aprendí eso a golpes. Al principio tenía muchas vacas en poco terreno, pensando que así ganaría más. Pero lo único que logré fue acabar con el pasto, gastar más en concentrado y tener animales estresados que ni comían bien ni producían como debían. Fue entonces cuando conocí el manejo racional del pasto, la rotación de potreros, el descanso adecuado para cada área. Y ahí todo cambió. Cuando empezamos a manejar bien cada hectárea, a dividir con cercas eléctricas, a usar bebederos móviles, a sembrar pasto de corte para complementar, la diferencia fue abismal. Menos vacas daban más leche, menos gasto en alimento, menos enfermedades, menos estrés, más tranquilidad. También entendí que no hay una fórmula mágica. No existe un número fijo de vacas por hectárea que funcione en todos los casos, porque todo depende del clima, del tipo de pasto, del manejo que le das, de si tienes sombra o no, de si hay acceso al agua, de si haces rotación o dejas el ganado fijo. Pero sí existe una forma de calcular lo ideal para tu caso, y eso es lo que quiero compartirte hoy. Una finca rentable es aquella que te da ingresos constantes todo el año sin destruir el recurso principal, la tierra. Si tú sobrecargas el suelo, el pasto se debilita, la tierra se compacta, los animales bajan su rendimiento, y tú terminas gastando más de lo que ganas. Pero si manejas bien cada metro cuadrado, si rotas, si das descanso, si fertilizas con abono orgánico, si controlas parásitos, todo se transforma. Yo pasé de tener vacas flacas y terreno pelado, a tener potreros verdes y animales fuertes. Pero no fue suerte. Fue decisión, fue disciplina, fue estudio. Empecé a medir cuánto pasto producía cada potrero. Anotaba todo.
cuánto comían las vacas, cuánto sobraba, cuánto tiempo tardaba en recuperarse el pasto, y con eso logré ajustar el número de animales por hectárea de forma precisa. Ese fue el punto de quiebre, porque cuando tienes la cantidad correcta de vacas para tu terreno, todo mejora. Las vacas comen mejor, el pasto se mantiene, tú gastas menos en alimento externo, y los ingresos se vuelven estables. Y cuando eso ocurre, empiezas a ver que tu finca ya no te da dolores de cabeza, te da resultados. Ahora bien, no basta con tener buenas vacas y buen pasto. También hay que tener buenos hábitos, medir, observar, corregir, estar dispuesto a cambiar si algo no está funcionando, porque la finca es como un ser vivo. Si tú la cuidas, ella te cuida, pero si la descuidas, te pasa factura. Y parte de ese cuidado es entender que cada hectárea bien manejada es una mina de oro, pero una mina que no se explota con maquinaria, sino con inteligencia, con planificación, con respeto por la tierra. Porque si tú abusas del suelo, tarde o temprano lo pierdes, pero si lo cuidas, te sostiene toda la vida. Eso es lo que quiero que entiendas hoy, que tu finca puede ser rentable, que sí puedes vivir del campo, que sí puedes dejar atrás el miedo y la frustración, pero necesitas tomar decisiones correctas, y una de las más importantes es definir cuántas vacas vas a tener por hectárea, ni más ni menos, las que tu terreno pueda mantener con salud. Y si lo haces bien, descubrirás que no necesitas una finca gigantesca para vivir bien. Solo necesitas manejar con sabiduría lo que ya tienes, sacarle el máximo provecho a cada hectárea. Y eso se logra paso a paso, sin correr, pero con firmeza. Tu finca es tu herencia, tu presente, tu futuro. Y si hoy decides cuidarla, organizarla y entenderla, mañana te dará todo lo que necesitas para vivir con dignidad, sin jefes, sin horarios, solo tú, tus animales, tu tierra y una vida más libre. Con el tiempo me di cuenta de que uno no solo cría vacas, uno cultiva conocimiento. Cada decisión que tomas en la finca, por pequeña que parezca, tiene un impacto directo en los resultados. Unas veces para bien, otras veces para mal. Pero siempre aprendes. Y si estás dispuesto a aprender todos los días, te conviertes en un verdadero ganadero. Uno de los errores más comunes que cometemos los que venimos desde abajo es querer llenar de vacas el terreno porque creemos que más animales significan más dinero. Pero eso es una trampa, porque si tienes más animales de los que tu tierra puede sostener, el pasto no se recupera, la calidad del forraje baja y tus vacas empiezan a producir menos. Terminas comprando alimento, gastando en suplementos y viendo cómo tus ganancias se escapan sin darte cuenta. Lo que descubrí es que una finca rentable no es la que tiene más vacas, sino la que tiene las vacas adecuadas en el espacio correcto, bien alimentadas, sanas y tranquilas. Esa combinación es la que da leche de calidad, carne de peso, terneros fuertes y sobre todo, paz mental. Porque no hay nada más valioso que saber que lo que estás haciendo está funcionando. Recuerdo que cuando empecé a rotar el ganado, muchos me dijeron que eso era una pérdida de tiempo, que lo de las cercas eléctricas, los periodos de descanso, las divisiones, era pura teoría, pero lo probé. Fui dividiendo la finca en potreros pequeños, con alambre eléctrico, y comencé a mover las vacas cada cierto tiempo. Al principio me parecía complicado, pero luego fue automático, y los resultados fueron increíbles. El pasto crecía más verde, las vacas comían con más ganas, la producción de leche subió, y algo que no esperaba, el terreno empezó a verse más bonito, más ordenado, porque una finca bien manejada se nota, huele diferente, caminar por ella da gusto, y eso también motiva. Otro detalle que muchos descuidan es el agua. Puedes tener el mejor pasto del mundo, pero si tus vacas no tienen agua limpia, fría y suficiente, no van a rendir como deberían. Yo invertí en bebederos portátiles, conecté mangueras desde el tanque principal y me aseguré de que siempre tuvieran acceso al agua. Eso solo ya mejora la digestión, el consumo de pasto
y el bienestar general de los animales. Pero lo más importante que hice fue cambiar mi mentalidad, dejar de pensar como alguien que solo tiene vacas y empezar a pensar como alguien que gestiona un sistema productivo. Mi finca se convirtió en una empresa, y aunque suena grande, no es más que tener orden, saber cuánto produces, cuánto gastas, cuánto entra y cuánto sale. Empecé a anotar todo: cuánto pasto producía cada potrero, cuántos litros de leche daba cada vaca, cuántas vacas estaban en celo, cuántos nacimientos al mes, cuántas vacunas aplicadas, cuántas enfermedades, cuántos kilos de concentrado. Y con esos datos pude tomar mejores decisiones. Eso también me permitió identificar cuáles vacas no eran rentables, porque no todas lo son. A veces mantenemos vacas que no producen bien solo por cariño o por costumbre. Pero si quieres vivir de esto, tienes que aprender a seleccionar, a quedarte con las mejores, las más sanas, las que mejor se adaptan a tu terreno, las que más leche dan por el pasto que comen. Y eso se ve en los números. El siguiente paso fue diversificar. No todo puede ser leche o carne. Empecé a hacer abono orgánico con el estiércol. Lo compostaba bien, lo mezclaba con paja, y luego lo vendía o lo usaba para mejorar los potreros. Eso me ayudó a reducir el uso de fertilizantes químicos, a tener un suelo más vivo, más fértil y a generar un ingreso extra. También sembré árboles de sombra, porque las vacas sufren mucho el calor, y si están estresadas por el sol, comen menos, producen menos. Sembré guanacastes, leucaenas, matas de plátano, moringa, árboles que además de sombra, dan forraje, mejoran el suelo y embellecen la finca. Con el tiempo, todo fue tomando forma. Ya no era solo una finca con vacas, era un sistema completo, equilibrado, armonioso, y lo mejor de todo, rentable. Podía pagar las cuentas, ahorrar un poco, invertir en mejorar y vivir con dignidad. Y ahí fue cuando entendí que no necesitaba una finca gigante. Solo necesitaba manejar bien lo que tenía. Cada hectárea bien aprovechada es más valiosa que 5 hectáreas mal manejadas, porque lo que hace la diferencia no es el tamaño, es el conocimiento. Me acostumbré a caminar la finca todos los días, a mirar el suelo, las hojas del pasto, las heces de las vacas, su comportamiento, si rumiaban tranquilas, si estaban alerta, si bebían suficiente agua. Todo eso habla. La finca habla, las vacas hablan, el suelo habla. Solo hay que aprender a escuchar. Ahora muchos vienen a visitarme y me preguntan: ¿cuántas vacas por hectárea me recomiendas? Y yo siempre respondo lo mismo. Primero, conoce tu terreno, aprende cuánto produce, observa, mide. Luego, pon las vacas que ese terreno puede alimentar sin morir en el intento. Y ahí, justo ahí, encontrarás el equilibrio que necesitas. Porque no se trata de llenarse de animales, se trata de tener los animales justos, en el lugar justo, con el manejo correcto. Esa es la fórmula. Y si la aplicas con constancia, te aseguro que tu finca también será rentable, que podrás vivir del campo sin tener que abandonar tus raíces, tu tierra, tu pasión. Hoy, después de tantos errores, puedo decir con orgullo que vivo de mi finca, que mis vacas me dan lo necesario, que mi tierra se mantiene viva, que cada día que me levanto y escucho el mugido del ganado, sé que tomé la decisión correcta, y tú también puedes hacerlo. Solo necesitas confiar, aprender y actuar. Algo que no me enseñaron pero descubrí con el tiempo es que el suelo también se cansa. El suelo que recibe pisoteo constante, que no descansa, que se compacta por exceso de animales, pierde su capacidad de respirar, pierde nutrientes, se vuelve duro, estéril. Y cuando eso pasa, no hay pasto que lo salve. Las vacas comienzan a bajar de peso, el rendimiento cae, y tú terminas preguntándote qué pasó, sin darte cuenta de que fue el suelo quien te lo venía advirtiendo. Ahí comprendí lo importante que es darle descanso al terreno. No basta con tener pasto. El pasto necesita recuperarse, necesita sol, agua, tiempo y sobre todo descanso. Si tú haces una rotación adecuada, ese terreno puede sostenerte por décadas.
Pero si lo agotas por querer producir más en menos tiempo, terminarás perdiéndolo todo. Un día conocí a un ganadero mayor que me dijo algo que nunca olvidé. No te enamores de la cantidad de vacas, enamórate del estado del pasto. Y tenía razón. Desde entonces, cada vez que quiero saber cómo va mi finca, no cuento las vacas. Miro el pasto. Si está verde, denso, fuerte, sé que voy bien. Si está ralo, seco, lleno de maleza, sé que algo anda mal. Empecé a medir el pasto. Sí, así como lo oyes. Cortaba una porción de 1 metro cuadrado, la pesaba fresca, y la volvía a pesar seca. Así supe cuánto forraje tenía por hectárea en diferentes épocas del año. Y con esos datos pude hacer un cálculo real de cuántas vacas podía mantener en cada estación. Eso cambió mi vida, porque dejé de adivinar. Ya no ponía vacas a lo loco, tenía una base técnica. Y eso me permitió crecer sin endeudarme, sin arruinar el terreno, sin sacrificar la salud del rebaño. Fue el conocimiento el que me dio libertad. Otro factor que aprendí a valorar fue la genética. A veces compramos vacas solo porque están baratas, sin fijarnos en su potencial. Pero si quieres una finca rentable, necesitas vacas eficientes, que transformen bien el pasto en leche o carne, que tengan buena conversión, que se adapten a tu clima, que no sean propensas a enfermedades. Hice una selección, vendí las que no daban resultados y me quedé con las mejores. Y poco a poco, mi rebaño se volvió más fuerte, más homogéneo, más rentable. Ya no necesitaba tantas vacas para producir lo mismo, porque las que tenía eran buenas, sanas, productivas. La clave está en la observación. Hay vacas que comen mucho y producen poco. Otras comen menos y dan más. Hay que identificarlas, medir, comparar y tomar decisiones, porque cada vaca que no rinde es un gasto innecesario, y cada vaca que se desempeña bien es una aliada para tu prosperidad. Con el tiempo, mi forma de ver la finca cambió por completo. Ya no veía solo tierra y animales, veía un ecosistema, todo conectado. El suelo, el pasto, el agua, las vacas, los árboles, los insectos, el clima. Todo influye, y todo puede mejorar si lo entiendes y lo manejas con respeto. Por eso también empecé a cuidar más el entorno. No uso químicos innecesarios, hago compost, siembro leguminosas, protejo los nacimientos de agua, conservo la biodiversidad. Y eso se refleja en la salud del suelo y de los animales. Incluso noté que las vacas estaban más tranquilas, caminaban sin apuro, rumiaban a la sombra, se movían en grupo, no había peleas. El estrés bajó, y con menos estrés vino más producción. Porque una vaca tranquila produce más que una vaca estresada, aunque tenga el mejor pasto. Todo eso me enseñó que la rentabilidad no está solo en los números, está en el bienestar, en la armonía del sistema, en el equilibrio. Porque cuando todo fluye, la finca produce sola. Tú solo guías, no fuerzas, no empujas, acompañas. Y eso hace toda la diferencia. Hoy me siento orgulloso de lo que he logrado. No porque tenga la finca más grande, ni porque tenga cientos de vacas, sino porque vivo tranquilo, porque sé que mi tierra está sana, que mis animales están bien, y que cada día que pasa, la finca me da frutos sin agotar sus recursos. Y eso, amigo mío, es posible para ti también. No importa si tienes poca tierra o si estás empezando. Lo importante es que entiendas el poder que tienes en tus manos, que si manejas bien cada hectárea, si respetas los ciclos de la naturaleza, si escuchas lo que tu finca te dice, puedes lograr lo que te propongas. Porque la tierra no te falla si tú no le fallas a ella. Y una vaca bien cuidada, bien alimentada y bien manejada es una fuente inagotable de ingresos, de aprendizaje y de satisfacción. Si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso importante, el paso de informarte, de buscar, de no conformarte con lo que todos hacen. Ahora te toca aplicar, observar tu finca, medir, mejorar, ajustar, y poco a poco verás cómo tu tierra se convierte en el negocio que soñaste. Aquí no hay secretos mágicos, solo hay trabajo inteligente, constancia y amor por lo que se hace.
Y si tienes esas tres cosas, te aseguro que el éxito no tardará en llegar. Una de las cosas más poderosas que descubrí fue que el secreto no está en hacer lo mismo que hacen los grandes ganaderos industriales, sino en adaptar lo que funciona a tu realidad. Muchas veces leemos o escuchamos recomendaciones que vienen de fincas enormes con maquinaria, riego artificial, veterinarios permanentes y recursos que uno no tiene. Si tú aplicas eso tal cual en una finca pequeña, te vas a estrellar. Pero si entiendes el concepto, lo adaptas a tu terreno, a tu clima, a tu bolsillo, entonces ahí sí comienza la magia. Y lo que mejor me funcionó fue pensar en cada hectárea como una mina de oro que necesita ser cuidada para que produzca siempre. Porque si tú minas oro y no tapas el hueco que hiciste, se inunda, se erosiona, se pierde. Lo mismo pasa con la tierra. Hay que devolverle lo que te da. Eso me llevó a algo muy importante: el pastoreo racional. Pastoreo racional no es otra cosa que usar tu terreno con inteligencia. No dejar las vacas en un mismo lugar hasta que se coman hasta las raíces. No moverse solo cuando ya no hay nada. No improvisar. Es tener un plan. Es saber cuánto tiempo debe estar el ganado en cada potrero. Cuánto tiempo debe descansar ese potrero antes de volver. Y para eso hay que observar, anotar, corregir. El primer paso que di fue dividir las hectáreas en potreros más pequeños. No necesitas invertir en cercas carísimas. Puedes empezar con estacas, alambre liso y una cerca eléctrica simple. Así vas controlando dónde están las vacas, cuánto tiempo pastan y cómo rota el pasto. Descubrí que cuando las vacas están solo 1 o 2 días en un potrero, comen lo mejor, no destruyen lo que todavía está creciendo, no pisan tanto el suelo y el pasto se recupera más rápido. Ese solo cambio duplicó la producción de pasto por hectárea. Y como había más comida, las vacas se engordaban mejor, producían más leche y se enfermaban menos. Entonces entendí algo que cambió mi visión por completo. Tú no crías vacas, tú crías pasto. Las vacas son las que te dan el dinero, sí, pero el pasto es la base de todo. Si tienes buen pasto, tienes buena producción. Si el pasto falla, todo lo demás se viene abajo. Por eso, el suelo se volvió mi prioridad. Y si el suelo es tu prioridad, también lo son los microorganismos que lo habitan. Porque un suelo sano está vivo. Tiene lombrices, hongos, bacterias buenas, raíces fuertes. Ese suelo respira, retiene agua, resiste la sequía. Entonces, cada cosa que hacía pensaba, ¿esto mejora o daña el suelo? Dejé de usar químicos innecesarios. Empecé a usar compost, bokashi, lixiviados, todo hecho en la misma finca. El estiércol de las vacas se convirtió en abono, y ese abono me ayudó a producir más pasto sin gastar en fertilizantes industriales. También comencé a sembrar árboles de forraje dentro de los potreros. Árboles como la leucaena, el matarratón, el guásimo. Árboles que dan sombra, protegen el suelo, mejoran la biodiversidad y, además, alimentan a las vacas. Cuando un potrero tiene sombra, el pasto dura más tiempo verde. Las vacas descansan mejor y tú gastas menos en suplementos. Esa integración fue clave. Ya no era solo pasto. Era pasto, árboles, abono natural, rotación y agua limpia. Todo trabajando junto. Y lo mejor es que era sostenible. Cada ciclo mejoraba el siguiente. Cada año la finca